¿Ahora se escucha? Sí, buenísimo. Como les decía, vamos a continuar con lo que es la unidad 9. Vamos a grabar. Bueno, eh, vamos a compartir el PDF. Lo que vamos a ver ahora es qué es lo que pasa cuando la luz pasa a través de una superficie curva. Vamos a poner las herramientas de dibujo. ¿Qué pasa cuando la luz pasa por una superficie curva hacia el otro lado? Eso nos interesa especialmente porque las superficies curvas son lo que componen las lentes. Es decir, las lentes no es nada, una lente no es nada más ni nada menos que un par de superficies curvas. Y es por eso que nos interesa tanto la superficie curva. Acá es lo que tenemos en el dibujo. Pueden ver que a la izquierda hay un material con índice de refracción n, está recuadrado con un rectangulito, y del lado derecho un material con índice de refracción n'. La superficie curva es la que está en línea gruesa negra y tiene por centro de curvatura el punto C. La luz que sale del objeto, yo tracé los tres rayos principales acá. El primer rayo principal es el azul, que es el que viene paralelo al eje, y se refracta atravesando, ya no es un espejo, ya los rayos atraviesan para el otro lado, se refracta atravesando y pasando por el foco imagen a la altura del eje. Como venía derecho, es como que venía del infinito, por lo tanto pasa por el foco imagen. El foco imagen está acá. Después, el rayo que pasa por el centro de curvatura entra con ángulo cero respecto a la normal y por lo tanto no se desvía. Es el rayo verde. Ese rayo tiene ángulo cero respecto a la normal y por lo tanto no se desvía, el verde. Y por último el rojo, que es el que pasa por el foco objeto, sale, al pasar por el foco objeto, se proyecta en el infinito y por lo tanto sale paralelo al eje. Los tres rayos se juntan, de modo que un observador que está del lado derecho, como está acá, ven el ojo del observador. El observador lo que ve es la imagen de la intersección de los tres rayos, que es la flechita que está para abajo. Fíjense que en la intersección del rayo azul y del rayo rojo, yo tracé dos líneas de puntos, y esas líneas de puntos pasan por el centro de curvatura porque son las normales a las superficies. Y respecto a las normales a las superficies, vale la ley de Snell.
O sea que nosotros lo vamos a manejar en lo que es refracción en superficies esféricas, especialmente con la ley de Snell. ¿Alguna pregunta de esto? En voz alta porque no tengo, no veo el chat. Bueno, el caso anterior, el primer caso que vimos, la imagen está dada por la intersección de los rayos y por lo tanto es una imagen real. Otra forma de ver que es una imagen real es la siguiente. ¿La luz de dónde viene? Como el objeto es un objeto físico, la luz sale del objeto. Y por lo tanto la luz, voy a dibujarla acá, viene del lado izquierdo. Como la luz viene del lado izquierdo, el más X va hacia el lado izquierdo. O sea que el objeto se mide positivo hacia el lado izquierdo. Como la luz termina pasando de largo, va hacia la derecha, entonces el eje X' que define la imagen es también hacia la derecha. Recuerden que el eje X' es positivo hacia el lado, hacia donde va la luz, después de pasar por el dispositivo. Como X' es mayor que 0, la imagen es real. ¿Por qué? Porque en este punto, X' es mayor que 0. Recuerden que los orígenes para X y X' están en el vértice, en este caso en el vértice de la superficie. ¿Vamos bien? ¿Preguntas? En este caso la imagen es virtual. Acá hemos marcado el eje X y el eje X'. La luz sale del objeto que está acá, que dice OBJ, y la luz llega a la superficie desde la izquierda, porque sale del objeto. Y nuevamente atraviesa hacia el lado derecho, y por lo tanto X' es positiva del lado contrario al eje X. En realidad siempre, en la refracción en superficies esféricas, X' está del lado contrario del eje X. Fíjense que ahora hemos puesto el objeto entre el foco objeto y la superficie. Y ahí trazamos los tres rayos principales, que son el rojo, que pasa por el foco objeto y va hasta el infinito, el verde, que no se desvía, y el azul, que llega paralelo al eje y por lo tanto pasa por el foco imagen. El observador, que mira desde la derecha, le parece ve estos tres rayos que están acá, y le parece ver que los tres rayos provienen de donde está marcada la imagen, IM. Porque si yo prolongo estos tres rayos, terminan en este punto donde está marcada la imagen. Esta imagen se produce con un X' negativo y por lo tanto es una imagen virtual.
Bueno, como ejemplo de superficies, en este caso sería una superficie plana, pero cuando ven una cuchara metida en un vaso que parece que se tuerce, eso es refracción en una superficie. En ese caso la superficie del agua es plana, pero de todas maneras podemos ver desde arriba que la cuchara pareciera que se tuerce. La superficie plana es un caso particular de lo que es la superficie curva. Y fíjense que en ese caso la imagen es virtual, porque la cuchara la vemos debajo del agua. Está debajo del agua y la vemos también debajo del agua, aunque la vemos torcida, la vemos debajo del agua. Por lo tanto, la imagen de la cuchara también es virtual. En cualquier momento, ustedes si tienen alguna duda me detienen, me hablan y yo explico algo que tal vez no me haya explicado bien. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar una fórmula eh, que permita que si conocemos la posición del objeto, podamos conocer la posición de la imagen. Así como habíamos encontrado en la clase pasada la fórmula para el espejo, en este caso vamos a encontrar la fórmula para la refracción en superficie esférica. Nuevamente nos vamos a manejar con rayos paraxiales, que son rayos próximos al eje, o paralelos no, sino próximos al eje y con ángulos pequeños. Y el objeto lo ponemos puntual al lado izquierdo. Y la fórmula la vamos a obtener suponiendo eje X para la izquierda, que es donde está el objeto, más X para la izquierda, más X' para la derecha, y más radio de curvatura para el mismo para el mismo lado que X'. Lo de suponer que R va para el mismo lado que X' es arbitrario. Y nosotros lo hemos hecho así, y la fórmula que vamos a obtener es respetando los ejes tal como están acá. Del objeto sale un rayo, que es el rayo azul, que tiene un ángulo alfa respecto a la horizontal. Bien. Ahí el rayo azul toca a la superficie que es la raya negra gruesa, que es la curva negra gruesa, esa es la superficie, la toca a una altura h, en h que está a la izquierda, la toca a una altura h por encima del eje. Y en ese punto trazo la recta normal a la superficie, que lógicamente va a pasar por el centro de curvatura, C. Respecto a, a la normal, el rayo incidente tiene un ángulo alfa más beta. ¿Lo ven? Respecto a la normal, el rayo incidente tiene un ángulo alfa más beta. Y el rayo transmitido tiene un ángulo phi. ¿Dónde se produce la imagen? Para saber eso, tenemos que tirar un segundo rayo y ver dónde se cruza con el primero. El segundo rayo que tiramos es el rojo, a lo largo del eje. El rayo que va a lo largo del eje ingresa con ángulo cero
y por lo tanto no se desvía y sigue a lo largo del eje. La imagen entonces surge de la intersección de ambos rayos, del azul y del rojo, y termina apareciendo en este punto que está acá, que estoy redondeando, que dice imagen. Bien, para encontrar la fórmula tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Hay un triángulo, el único triángulo que hay en realidad. Bueno, no, hay dos triángulos. Hay un triángulo que es el más chiquito, que sus ángulos interiores suman 180 grados, que es θ más phi, más pi menos beta, y esos ángulos interiores suman 180 grados, es decir, pi. Bien, eso nos va a permitir de alguna forma encontrar una relación entre x, x' y r. Vamos a ver si es cierto. Θ, como el rayo es parcial, es más o menos igual a tangente de θ, y tangente de θ es h sobre x'. O sea que θ, más o menos, es h sobre x'. Por otro lado, beta es más o menos h sobre r. Y el que no nos dice nada es phi. De esta ecuación, obviamente, sale la ecuación θ más phi igual a beta. Pero en esa ecuación phi no nos sirve. Así que necesitamos una segunda ecuación. La segunda ecuación que vamos a usar es la ley de Snell. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, Beta, no lo está aproximando, pero ¿se puede aproximar así de esa forma? Porque el ángulo es grande, ¿o no? sí, yo agrandé el triángulo para que se vea bien, pero se supone, estoy suponiendo rayos parciales, o sea, sí, es una aproximación. Esto funciona para ángulos pequeños. Claro. Yo agrandé los ángulos para que se vean bien, nada más. Ah, pero en realidad es un ángulo chico entonces ese. Es un ángulo, sí, es un ángulo chico, es un ángulo para el cual vos podés decir que beta es más o menos tangente de beta. Claro. O sea que es de 0,1 radianes para abajo. Bien, bien, buenísimo. 5 grados para abajo, digamos. La segunda ecuación que vamos a usar es la ley de Snell. La ley de Snell, del lado izquierdo, dijimos que el ángulo que tiene el rayo incidente con la normal es alfa más beta. Entonces podemos escribir n por el seno de alfa más beta igual
a n' por el seno del ángulo del otro lado. Pero el ángulo del otro lado respecto a la normal es phi. Entonces, seno de phi. Como los rayos son paraxiales, queda n por alfa más beta igual a n' por phi. Entonces tenemos dos ecuaciones. Esta, la primera que habíamos escrito, y la segunda. Con estas dos ecuaciones, que les hice un rectángulo, vamos a poder despejar, quitarnos de encima phi, y que nos quede tita, alfa y beta, que son las que relacionan x, x' y r. Todo eso está hecho acá abajo, y combinando las ecuaciones anteriores nos termina quedando esta, que estoy recuadrando, que está abajo de la 8. Y ahora, suponiendo rayos paraxiales, alfa es tangente de alfa, tita es tangente de tita, y beta es tangente de beta. Tangente de alfa es h sobre x, tangente de tita es h sobre x', y tangente de beta es h sobre r. Las h se van y queda la ecuación de la refracción en superficies esféricas, que es esta. Estoy recuadrando acá abajo. Bien, tenemos la ecuación, pero la ecuación siempre solamente funciona si el eje más x se pone positivo hacia el lado que viene la luz. Si el objeto es real, la luz proviene del objeto. Si el objeto es virtual, la luz proviene del otro lado. X' más X' va para el lado contrario. Fíjense que esta convención en realidad nos está resultando al revés que el espejo, porque en el espejo X y X' daban para el mismo lado. Lo que pasa es que en el espejo la luz se reflejaba. Y la luz iba hacia, la luz reflejada, iba hacia la izquierda. Ahora la luz se transmite. Por lo tanto, el más X' va hacia el otro lado que el eje X. Y por último, el centro de curvatura se toma positivo para el lado de X'. Esa es una convención que la adoptamos cuando dedujimos la fórmula. Porque si nosotros hubiéramos deducido la fórmula con el más R para el lado contrario, la fórmula nos hubiera quedado con un menos R abajo. Así que si usamos la fórmula tal cual está ahí, tenemos que respetar los ejes tal cual los usamos en el momento de la deducción. Bueno, ¿dudas? Bien. La pregunta que surge siempre es ¿cuánto agranda el espejo? Perdón, ya no es espejo. ¿Cuánto se agranda la imagen respecto al objeto original? Y para eso vamos a
deducir la fórmula del aumento lateral. Del objeto sale el rayo rojo, que vemos ahí, con un ángulo alfa respecto al horizontal, y ese rayo se refracta con un ángulo beta, de modo que se cumple la ley de Snell. ¿Ven las fórmulas de abajo? N seno de alfa igual a N' seno de beta. Por otro lado, el rayo que marcamos con azul sigue derecho y no se desvía porque incide con ángulo de 0 grado respecto a la normal. Donde se juntan los dos rayos es donde el observador ve la imagen. Y esa imagen es la flechita que está para abajo, que tiene altura menos I'. Mientras que la altura del objeto es Y. Entonces, altura del objeto Y, altura de la imagen, menos I'. Recordemos que I' es negativo. Entonces, menos I' es positivo. Lo que hacemos entonces es usar la ley de Snell, N seno de alfa igual a N' seno de beta, de donde sale que N tangente de alfa igual a N' tangente de beta, porque son rayos paraxiales, y reemplazamos tangente de alfa por Y sobre X, no sé si ven las fórmulas de abajo, reemplazamos tangente de alfa por Y sobre X, y reemplazamos tangente de beta por menos I', recuerden que menos I' es positivo, dividido X'. Y de ahí sale que el aumento lateral, que es I' sobre I, igual a menos N sobre N' por X' sobre X. Podemos ver entonces que el aumento lateral no da la misma fórmula que para el espejo. La lente sí es igual que el espejo, pero la refracción en superficie esférica, en una sola superficie esférica, no da igual que el espejo. Por eso, cuando les toque el examen, no cometan el error que cometen muchos, que ponen directamente menos X' sobre X. Y recuerden que cuando hay una refracción, tienen que poner menos N sobre N' por X' sobre X. O sea que esta ecuación, recordar. Bueno, acá abajo es lo que yo les puse recién. Bueno, si no tienen dudas, pasamos al ejemplo. Y paso con el ejemplo, vemos cómo se hace cuando tenemos varias etapas. En este ejemplo tenemos una lente que yo voy a dibujar, hacer un dibujo del lado derecho. Tenemos una lente. La lente es gruesa, mide
5 centímetros de espesor. Ponemos un objeto a 10 centímetros de espesor, a 10 centímetros, perdón, iba a decir de espesor, a 10 centímetros de distancia. La lente tiene un índice de refracción de 1.5. Tiene un radio de curvatura del lado derecho de 20 centímetros. Lo voy a marcar en otro color porque se me está cargando mucho el dibujo. Eso lo puedo marcar en verde. Tiene un radio de curvatura del lado derecho de 20 centímetros. Todavía no puse el signo. Capaz que es menos 20. Más 20. Tiene un radio de curvatura del lado izquierdo de 30 centímetros. Y la pregunta es, si pongo del lado izquierdo al observador, en qué lugar y con qué tamaño ve al objeto original. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué camino hace la luz. Es lo que siempre se hace cuando se resuelve un problema de óptica. La luz, el objeto físico, por lo tanto la luz sale del objeto. Recuerden que el objeto puede tener luz propia o estar reflejando la luz del entorno. De todas maneras la luz sale del objeto. Sí, porque yo tengo esta virome que está acá. Bueno, no se ve. Acá está la virome. La virome no tiene luz propia, pero refleja la luz del entorno. Y yo la veo por eso. Entonces, igualmente la luz sale de la virome. ¿Sí? Bien. La luz sale del objeto y va hasta el ojo de la persona. Primero pasa por la lente, luego vuelve a pasar, perdón, primero pasa por la superficie esférica, pasa por la otra superficie esférica y termina en el ojo de la persona. Entonces acá lo que tenemos es lo estoy marcando con rojo. La etapa 1 y la etapa 2. Fíjense que yo deduje que había dos etapas, siguiendo el camino de la luz que sale del objeto y llega al observador. Bien, empecemos por la etapa 1. En la etapa 1 tenemos, la luz viene de la derecha, ¿no? O sea que el más X lo pongo para la derecha, el más X' para la izquierda y el más R para la izquierda. Es esto que hemos hecho acá. Más X para la derecha, más X' para la izquierda, más R para la izquierda.
El n se toma del lado de x. El n' se toma del lado de x'. ¿Qué más sabemos? Sabemos que esta distancia, que es x, distancia hasta el objeto, vale 10 centímetros. ¿Qué datos tenemos entonces? Tenemos, lo voy a escribir acá a la derecha, x igual a 10, tenemos el radio de curvatura, que no me acuerdo si era 20 o 30, 20, más 20 o menos 20. Como vemos, la curvatura está para el lado de más r, o sea que es positiva. Entonces r vale más 20. N vale 1, porque viene el aire, y N', que es vidrio, es 1.5. Con todo eso, reemplazamos en la fórmula. Y nos da x' igual a menos 20 centímetros. Por último, el aumento lateral, menos n sobre n' por x' sobre x, reemplazamos los valores, y nos da 1.33. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué es la etapa 1? La etapa 1 es cómo vería una persona con el oído, el oído no, con el ojo empotrado en el vidrio. Entonces, ¿dónde ve la persona con el ojo empotrado en el vidrio? ¿Dónde ve la imagen del objeto que está afuera? Como x' es positivo para la izquierda, el hecho de que dé x' igual a menos 20 significa que la imagen 1, la imagen de la primera etapa, cae del lado derecho de la interfaz derecha de la lente, a 20 centímetros de la interfaz derecha de la lente. Y no solo cae ahí, sino que su tamaño es 1.33 veces el tamaño del objeto original. Bien, acá sería menos 20, ¿no? Uy, no. Espero que me estén escuchando porque empezó la ruedita a dar vueltas acá. Y cuando empieza a dar vuelta la ruedita, ¿me escuchan? Por ahora te escucho, sí. Este, no se me mueve la pantalla. Espero que no se cuelgue, como pasa todas las mañanas.
Bueno, en el gráfico que está ahí, donde está la imagen 1, en vez de 20 sería, ahí se liberó. ¿Me escuchan todavía? Sí, sí, se escucha, ¿Me Daniel. escuchan? Gracias. Acá en vez de más 20 es menos 20. Bueno, ¿hasta ahí bien? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quiere que repita? Bueno, vamos a la segunda etapa. En la segunda etapa tenemos que determinar, acá tenemos la imagen de la primera es el objeto de la segunda. Eso siempre es así. Cuando hay etapas sucesivas, la imagen de la primera etapa es el objeto de la imagen de la segunda si hubiera una tercera, la imagen de la segunda sería el objeto de la tercera y así se va concatenando las etapas. El valor de x2, de x ahora, x2 es de distancia menos x1'. La distancia es el ancho de la lente, es la distancia entre los orígenes de las dos etapas. Porque imagínense, lo voy a escribir acá arriba. Acá está la lente, ¿no? Para la etapa 1 tenemos x1, porque la luz viene de la derecha, y x2, perdón, x1' hacia la izquierda, con el centro, con el origen, en 0 acá. Para la etapa 2, que es esta etapa de la izquierda, tenemos el eje, también el x2 es para la derecha, porque la luz sigue viniendo de la derecha. La luz sigue yendo de derecha a izquierda. La única forma en que la luz cambie de sentido es que haya un espejo. Pero acá no hay espejo. Entonces la luz sigue viniendo de la derecha. Entonces x2 para la derecha, x2' para la izquierda. Pero ahora el origen, ¿dónde cae? El origen cae acá. La distancia entre orígenes es lo que llamo d. Y en este caso coincide con el ancho de la lente. Así que x2 es d menos x1', que es 5, menos x1' que daba menos 20, y esto da más 25. O sea, esto se puede deducir así, usando la fórmula automática que usé recién, o se puede imaginar a ojo que si en la imagen 1 cae a 20 a la derecha de la superficie 1, va a caer a 25 a la derecha del objeto, el 2 va a caer a 25 a la derecha de la superficie 2, que es la superficie de la izquierda. Entonces esta distancia es 25 centímetros. Lo hagan automáticamente o lo hagan a ojo. Ese es el valor de x2. Después, ¿qué tenemos? La luz sigue, como les dije, sigue viniendo de derecha a izquierda. Por lo tanto, el más x va para la derecha, el más x' va para la izquierda y el más r va para la izquierda.
El origen ahora, como les dije, está en la interfaz izquierda de la superficie, de la lente. ¿Qué más? N es del lado de X, que es el N del vidrio, y N' es del lado de X', es el N del aire. O sea que tenemos todo, tenemos X igual a 25, tenemos las N's, y nos falta el R. El R habíamos visto que eran 30 centímetros. Pero es 30 centímetros mirando para la derecha, el radio de curvatura. Como ahora como ahora R es positivo hacia la izquierda y la curvatura está para el lado contrario, entonces R, lo voy a poner acá abajo, R vale menos 30. Con todos esos valores, reemplazo y me da X' igual a menos 23.1. Esto es X2', porque es de la etapa 2. ¿Desde dónde se mide? Acá dibujo de vuelta la lente. Obviamente, si X2' se mide para este lado, con este origen acá, entonces la imagen final la imagen 2, que es la imagen final, porque la etapa 2 es la última, que es lo que realmente ve el observador, cae a menos 23.1, o sea, cae a 23.1 del lado derecho a esa distancia de la superficie izquierda de la lente. Tienen que saber interpretar el resultado. No es que dio menos 23.1 y ya está. ¿De dónde lo miden? ¿Sí? Porque si no, yo en el examen es muy probable que les pregunte de dónde se mide esa distancia. Calculen que los totalizadores no son multiple choice, son subiendo foto. Entonces tienen que mandar la resolución. Entonces tienen que poner de dónde se mide. El aumento lateral 2, reemplazo todo de vuelta, con X2' y X2, y me da 1.38. El aumento lateral total es el producto del aumento lateral parcial. Es decir, obviamente, si supongo que una etapa aumenta al triple y la otra aumenta al doble, obviamente, ambas etapas juntas aumentan 3 por 2. Entonces es lógico que el aumento lateral total sea el producto de los aumentos laterales parciales. Y termina dando 1.85. En definitiva, ¿qué es lo que podemos saber? Es que el observador ve al objeto original
en esta imagen que cae a 23.1 centímetros para acá y aumentada derecha, porque el aumento lateral dio positivo, la imagen es derecha, y aumentada 1,85 veces. Bien. Con esto terminaríamos refracción de superficies esféricas. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran ver de vuelta al ejercicio? Se escucha, ¿no? Sí, sí, a mí no me quedó ninguna ¿Sí? duda, Daniel. Ah, buenísimo. No, yo cada tanto pregunto si se escucha porque es muy común que de mañana se corte el Webex. Por eso, por las dudas, vamos a pasar a ver lentes delgadas. Lo que vimos recién era una lente, pero una lente gruesa. No acostumbramos ver lentes de 5 centímetros de espesor. En general, las lentes son delgadas porque su tamaño, su espesor, es mucho menor que sus distancias focales. Después vamos a ver qué son las distancias focales. Cuando el espesor es mucho menor que la distancia focal, se considera que la lente es delgada. Las lentes se pueden subdividir en dos categorías: las convergentes y las divergentes. En realidad, las lentes no delgadas también pueden ser convergentes o divergentes. Porque que sea convergente tiene que ver con una cosa, la palabra lo dice. Converger es acercarse a, ¿no? Acercarse a algo. Y lo que hace esta lente es, si este es el eje que estoy marcando en rojo, la lente de la izquierda, arriba, lo que hace esta lente es acercar el rayo hacia el eje. Hace convergir el rayo hacia el eje. La segunda lente de arriba, el rayo estaba divergiendo mucho y ahora, cuando pasó por la lente, diverge, pero menos. La lente lo que hizo es, si bien no pudo corregir del todo la divergencia, la amenguó. Por lo tanto, lo que hizo la lente fue atraer al rayo original hacia el eje. Por lo tanto, también es una lente convergente. Por último, si el rayo de por sí estaba convergiendo, que es la tercera lente de arriba, el rayo por sí estaba convergiendo, va a converger aún más. Por otro lado, tenemos las lentes divergentes. ¿De qué divergen? Divergir es alejarse de. Entonces se alejan del eje.
este es el eje, tiene el rayo paralelo y diverge, es decir, se alejan del eje. ¿Ven? Se terminó alejando del eje. Estamos viendo la lente de abajo a la izquierda. La segunda lente del medio a la izquierda, perdón, de abajo al medio, estaba convergiendo mucho y ahora ya no converge tanto. Es decir, que la lente hizo que se alejara del eje y por lo tanto es divergente. Por último, la lente de abajo a la derecha ya estaba divergiendo el rayo y ahora hace que diverja aún más. ¿Preguntas? ¿Alguna de las lentes que tengan dudas? Bueno, no es casualidad que yo las lentes convergentes las dibujé más anchas en el centro que en los extremos, mientras que las lentes divergentes las dibujé más angostas en el centro que en los extremos. Eso es así siempre y cuando el índice de refracción de la lente sea mayor que el índice de refracción del entorno, que es lo que pasa en la mayoría de los casos, donde tenemos una lente de un material típico 1.5 o 1.6 de índice de refracción y está rodeada por el entorno de aire. Entonces el N de la lente es mayor que el N del entorno. En esos casos, una lente que fuera más ancha en el centro que en los extremos es convergente, mientras que una lente que sea más angosta en el centro que en los extremos es divergente. Si, por ejemplo, se diera un caso, sería un caso raro, ¿no? Que el N de la lente fuera menor que el del entorno, eso podría pasar, por ejemplo, con una burbuja dentro del agua. El N de la lente sería menor al N del entorno, entonces la lente que es más ancha al centro sería divergente y la lente que es más angosta al centro sería convergente. Sería al revés de lo que yo les había dicho. Pero la mayoría de las veces, como les dije, NL es mayor que NE y por eso es que dibujé las lentes más anchas al centro, las convergentes más anchas al centro y las divergentes más angostas al centro. Acá tenemos algunos modelos de lentes convergentes, las de arriba. Tenemos la biconvexa, que tiene dos lados convexos. Tenemos la plano convexa, un lado plano y uno convexo. Y la cóncava convexa, que no lo puse, pero que es cóncava convexa, pero el centro, en esta lente de arriba a la derecha, el centro es más ancho que los extremos, por lo tanto es convergente. Las lentes de abajo son divergentes. La de abajo a la izquierda es bicóncava, dos lados cóncavos. La del abajo al centro es plano cóncava, un lado plano y el otro cóncavo. Y la de la derecha es cóncava convexa también, cóncava convexa.
pero si bien es cóncava convexa, se diferencia de la de arriba en que la de abajo tiene el centro más angosto que los extremos. Por lo tanto, la de abajo es divergente. Y la cóncava convexa de arriba es convergente. Lo que vamos a hacer ahora es deducir la ecuación de la lente. Porque tampoco es cuestión de que perdamos el tiempo cada vez que tengamos una lente delgada, de que perdamos el tiempo haciendo 2 veces el cálculo de una refracción en superficie esférica. La idea es tener una ecuación única para la lente que se pueda usar de una sola vez y no tener que hacer 2 refracciones. ¿Sí? Entonces lo que vamos a suponer es que la luz viene de la izquierda, tenemos una lente con radio izquierdo R1, radio derecho R2, y el observador mira desde la derecha. Por lo tanto, vamos a tener 2 etapas. Etapa 1, bueno, es una E, etapa 1, y etapa 2. Vamos a la primera etapa. La luz viene de la izquierda y vamos a considerar la refracción en superficie esférica. La luz viene de la izquierda, por lo tanto el eje más X es hacia la izquierda, el más X segunda, llamamos X segunda, por ahora, porque el X' va a ser el X final, de la segunda etapa. El X segunda es de la primera etapa. Entonces, planteamos X segunda y R, para la derecha. El N del entorno corresponde a X, el N de la lente corresponde a X segunda. Y planteamos la ecuación 9, que es la ecuación de la refracción en superficie esférica. Y ahora vamos a la segunda etapa. Planteamos X tercera para el costado izquierdo y X' para el lado contrario, que es la posición de la imagen final. La imagen final sí la ponemos como X'. Fíjense que como son 2 etapas, la imagen de la segunda etapa es la imagen final. Entonces tenemos a X tercera le corresponde N de la lente y a X' le corresponde de vuelta N del entorno. Y planteamos la ecuación 10, que es la ecuación de la refracción en superficie esférica. Pero ¿qué pasa ahora? La lente es delgada. ¿Cómo era antes? Supongamos que no fuera delgada. ¿Cómo hubiera sido? ¿Cómo habría sido, mejor dicho? X1 más X1 habría sido este, o más X, perdón. Más X habría sido este, más X segunda para este lado, el 0 acá, y justo abajo de la segunda etapa planteamos el más X tercera, y finalmente el más X'.
Ahora con el 0 acá. ¿Pero qué pasa? X tercera, como yo les había dicho, va a ser D menos X segunda. Esa relación de que el X de la etapa nueva es D menos el X' de la etapa anterior, hasta ahora yo lo he visto funcionar siempre, nunca ha fallado. Sirve para espejos, sirve para lentes, sirve para refracción. En este caso, el espesor de la lente, como la lente es delgada, tiende a 0. Por lo tanto, D es prácticamente 0. Y lo voy a marcar acá abajo. Por lo tanto, X tercera es más o menos menos X segunda. Entonces, de la 10 surge la 11. Donde reemplacé X tercera por menos X segunda. Pero fíjense que el primer término del lado izquierdo de la 11 es igual al segundo término del lado izquierdo de la 9. Y tienen signos contrarios. Por lo tanto, puedo hacer 9 más 11. Lo escribo acá. 9 más 11. Cuando hago 9 más 11, los X segundas se me van. Y me quedan solamente X y X'. Entonces queda 1 sobre X más 1 sobre X' igual a todo esto que aparece en la ecuación 12. Bueno, a la inversa de todo eso que aparece en la ecuación 12, lo llamo distancia focal, F. Bien. Para la lente convergente, la distancia focal siempre vale positiva. Para la lente divergente, la distancia focal es siempre negativa. Una lente sin aumento tiene distancia focal infinita. Por ejemplo, lente de sol tiene distancia focal infinita. Fíjense lo siguiente, en la fórmula de F. Si NL es mayor que NE, que es lo que sucede casi siempre, el paréntesis de las N es positivo. Entonces el signo de F depende de 1 sobre R1 menos 1 sobre R2, de ese signo de 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Cuando la lente es más ancha en el centro que en los extremos, 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 es positivo, y por lo tanto, positivo por positivo da un F positivo.
Y la lente divergente, en cambio, cuando NL es mayor que NE, el paréntesis 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 es negativo. Y por lo tanto, el F da negativo. Todo eso está escrito acá. La ecuación termina quedando la ecuación de la lente, que es la ecuación 13, que es 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f. Es igual que el espejo. Solo la fórmula es igual que el espejo. La interpretación es distinta. Vamos a definir foco objeto. Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta que haya quedado? Por las dudas pregunto, ¿me escuchan? Sí, Daniel, se escucha. Gracias. Bueno, vamos a definir el foco objeto. El foco objeto, les había dicho que era, cuando vimos espejo, ya lo había definido. El foco objeto es el lugar donde tiene que ir el objeto para que la imagen caiga en el infinito. ¿Cómo es en la lente? Tenemos una lente convergente. El símbolo es con un triángulo isósceles. O bien equilátero. Entonces, si el objeto está en el foco objeto, la imagen cae en el infinito. Dos paralelas donde se juntan. En el infinito. Si en cambio la lente es divergente, ven que los triángulos que yo dibujé les da la curvatura de la lente. Toda lente convergente se pone con triángulo saliente y toda lente divergente se pone con triángulo entrante. En el caso de la lente divergente, el foco objeto está del otro lado, del que viene la luz. Entonces, la luz que pasaría por el foco objeto termina hacia el infinito. Dos paralelas se encuentran en el infinito, ¿sí? El foco objeto, entonces, es eso. Y bueno, reemplazamos en la ecuación 13, x por el foco objeto, x' la imagen cae en el infinito, es igual a 1 sobre f. De ahí sale que la coordenada del foco objeto es la distancia focal. O sea, todo este lío que está acá. Ese es el foco objeto. Definición del foco imagen. El foco imagen es el lugar donde cae la imagen cuando el objeto está en el infinito. Es igual que lo que habíamos definido en el espejo, ¿no? Nada más que ahora, para la lente divergente, perdón, empezamos por la convergente,
Si el objeto está en el infinito, el rayo viene paralelo. Por lo tanto, el foco imagen cae acá. ¿Sí? Fíjense que el foco imagen y el foco objeto en la convergente están en lados contrarios. Ya se los voy adelantando. ¿Qué pasa con la divergente? Si el objeto está en el infinito, la continuación del rayo que se transmite cae en el foco imagen. El foco imagen, entonces, también en la divergente, está del lado contrario del foco objeto. ¿Cómo es con la fórmula? Aplicamos 1 sobre x más 1 sobre x' igual a 1 sobre f. Reemplazamos x por infinito, x' por foco imagen. Y de ahí sale que la coordenada del foco imagen, x', es igual a la distancia focal. Nos queda parecido que el espejo, ¿no? Que x igual a x' igual a distancia focal. Perdón, el foco objeto cae en x igual a distancia focal y que x', que es el foco imagen, cae en la distancia focal. Pero ¿qué pasa con el espejo? ¿Cómo se medía en el espejo? En el espejo, x y x' se medían para el mismo lado. En el espejo, supongamos cóncavo, x y x' eran ambos para el mismo lado, por lo tanto, el foco objeto caía en el mismo lugar que el foco imagen. En cambio, en la lente, no, porque más x es para un lado, entonces el foco objeto cae a la f, esta distancia es f, y foco imagen cae en x' igual a f. Eso es lo que yo estoy marcando acá, en este dibujo. Lente convergente, x' igual a f, es el foco objeto, y el foco imagen, x' igual a f. En cambio, en la divergente, foco objeto se produce para x igual a f también, pero f es menor que 0. Por lo tanto, el foco objeto cae del otro lado. A una distancia módulo de f de la lente. Y el foco imagen cae para x',
igual a f también, pero también es menor que 0. Por lo tanto, el foco imagen cae para x' negativo. Siempre suponiendo, como siempre, que el más x es para el lado que viene la luz y el más x' para el lado en que se transmite la luz, que es el lado contrario. Esa convención de ejes es la que usamos para deducir la fórmula. ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Bueno, lo que dice acá es lo mismo que hacíamos para el espejo. Si el valor de x es positivo, el objeto es real. ¿Por qué x? ¿Qué es? La posición del objeto. Entonces, para que x sea positivo, hay varias posibilidades. O que el objeto sea físico, si el objeto es físico, seguro que es objeto real. No puede haber un objeto físico a la derecha de la lente. ¿Por qué? Porque a la derecha de la lente está el observador. Y si yo pongo el objeto a la derecha de la lente, el observador ve el objeto donde realmente está y no lo ve a través de la lente. Entonces, ¿para qué estoy considerando la lente? ¿Sí? Objeto físico, entonces, x es más x positivo. Ese es un objeto real. Otra forma de tener un objeto real es tener un segundo dispositivo, o sea, una segunda lente, que proyecte un objeto original. Esto lo voy a borrar porque conduce a confusión. Que haya un segundo dispositivo y poner segundo también es confuso. Porque pareciera que viniría después. Y el segundo dispositivo es que está antes. Mejor dicho, es dispositivo previo. Dispositivo previo. Eso está mejor. El dispositivo previo produce una imagen que cae acá. Y esta imagen es el objeto de la lente. Imagen. Dispositivo. Coincide con el objeto de la lente. Y resulta que mi lente está acá. Entonces, para esta lente, acá está el 0, y acá está el x, que es mayor que 0. Esto es un objeto real. ¿Por qué? Porque el x es mayor que 0. Si bien no es un objeto físico,
sino una proyección de un dispositivo anterior, el X es mayor que 0. Por otro lado, si tenemos una lente y a un dispositivo previo que, si no estuviera la lente, proyectaría una imagen atrás de mi lente, esta es la imagen del dispositivo, este es y es el objeto de la lente. En este caso, el objeto de la lente cae un segundo que quiero cambiar ahora sí el color, más X, cero, y el objeto de la lente cae para X menor que 0. Por lo tanto, es un objeto virtual. Les repito, no hay objetos físicos virtuales. El objeto físico siempre es real. Porque si no, no estaríamos considerando la lente. Directamente el observador la vería de frente. Vamos a ver ahora que vimos el objeto, la imagen. Pero antes quería saber si quedó alguna duda del objeto. Bueno, ¿qué pasa con la imagen? Acá la imagen, el observador está a la derecha, no lo dibujé, lo dibujo ahora. El observador está a la derecha. Siempre el observador se pone del lado de X'. El observador está del lado de X' siempre y siempre mirando la lente. Entonces, acá hay 3 rayos principales. El que viene derecho, que es el azul, es como si viniera del infinito. Por lo tanto, pasa por el foco imagen. El que pasa por el centro de la lente pasa sin desviarse, que es el rayo verde. Uno podría decir, ¿cómo puede ser que no se desvíe? Voy a dibujar a la izquierda. Tenemos una lente. Me salió muy cuadrada la lente, ¿no? Pero viene el rayo, se refracta y vuelve a salir el rayo. Se vuelve a refractar. Entonces sale paralelo, sí, pero sale movido respecto al rayo original. ¿Y cómo puede ser? La clave está en que la lente es delgada. Cuanto más delgada la lente, esa distancia de movimiento entre el rayo saliente y el rayo entrante es menor. Y en el límite, cuando la lente tiende a 0 de delgada, el rayo incidente
continúa tal cual en el rayo transmitido. O sea que es normal que consideremos que el rayo verde atraviesa la lente sin desviarse. Por otro lado, el rayo rojo es el que pasa por el foco objeto y por lo tanto produce la imagen en el infinito, es decir, sale derecho. El observador ve la imagen. ¿Qué es lo que ve el observador? Al observador le llegan estos tres rayos que están a la derecha. Estos tres. ¿De dónde parecen provenir estos tres rayos? De donde puse la imagen. Y esa imagen es para x' mayor que 0. Por lo tanto, es una imagen real. Otra característica de la imagen real es que está formada por la intersección de los rayos en sí. Como en este caso. La intersección de los rayos en sí produce la imagen. Y la otra característica, ya matemática, es que x' es mayor que 0. Y acá vemos una típica lupa. Cuando miramos algo con una lupa, ponemos al objeto entre la lupa y el foco objeto. ¿Y dónde vemos la imagen de la lupa? La imagen de la lupa, perdón, la imagen de lo que estamos viendo con la lupa, la vemos atrás de la lupa. Y eso es lo que pasa acá, la vemos aumentada. Tenemos el rayo rojo, que pasaría por el foco objeto, o su continuación pasa por el foco objeto, y por lo tanto sale horizontal, hacia el infinito. El rayo azul, que incide horizontal, es como si viniera del infinito, y por lo tanto pasa por el foco de imagen. Y el rayo verde, que es el que continúa sin desviarse. ¿Qué es lo que ve el observador? El observador ve estos tres rayos que estoy poniendo en azul. ¿De dónde parecen provenir esos tres rayos? Ya no puedo hacer la intersección de los rayos. Tengo que hacer la continuación hacia atrás de los rayos. ¿Ven que los continúo hacia atrás con las líneas punteadas? Recién ahí se forma la imagen. Entonces la imagen está formada por la intersección de la continuación de los rayos. Esa es una imagen virtual. Y además, la imagen virtual matemáticamente se distingue por tener una x' menor que 0. En resumen, imagen virtual, x' menor que 0, eso por el lado matemático, y por el otro lado, por el lado físico, sería que se produce por la intersección de la continuación de los rayos, y no de los rayos en sí, como era en el caso de la imagen real. De paso vimos el método gráfico, cómo se hace con la lente delgada. El método gráfico es sencillo, hay tres rayos, el que pasa por el foco objeto va hasta el infinito, el que viene derecho pasa por el foco imagen, y el que pasa por el medio sigue sin desviarse. ¿Preguntas? Y ahora viene cuánto aumenta la lente, como siempre. Para eso están las lentes, ¿no? Para aumentar. La idea es que la lente nos dé un beneficio. Ese beneficio de la lente es el aumento. Tenemos al objeto,
no sé si lo ven en el dibujo, que tiene una altura Y, y desde el objeto trazamos un rayo fácil, que es el rayo que sigue sin desviarse, que es el rayo rojo. El lugar donde realmente cae la imagen depende de un segundo rayo y donde se junte con el primero. O sea, tirando un rayo no sabemos dónde cae la imagen. Tenemos que tirar dos para saber dónde cae la imagen, por lo menos. Pero bueno, no importa. La imagen va a caer donde dice imagen 1, o donde dice imagen 2, o donde dice imagen 3, o en cualquier punto de la recta del rayo rojo, que es donde intersecte con el segundo rayo. ¿Sí? Pero al rayo rojo va a pertenecer la imagen. Eso seguro. Bueno, vamos a elegir la imagen 3. Podría haber elegido la 1 o la 2. La imagen 3 tiene una altura y prima, es negativa. Y prima es negativa. Si hubiera elegido la imagen 1, y prima sería positiva, pero x prima sería negativa. Así que estamos en la misma. Entonces lo que hacemos es, fíjense abajo, tangente de alfa igual a tangente de alfa. Tangente de alfa vale y sobre x. X es la posición del objeto. Y tangente de alfa vale menos y prima. Recuerden que y prima es negativo, por lo tanto menos y prima es positivo. Menos y prima sobre x prima. X prima es la posición de la imagen. Y enseguida sale el aumento lateral, despejando y prima sobre y, que es el aumento de tamaños. Por supuesto, el aumento lateral, ¿qué va a ser? El tamaño de la imagen dividido el tamaño del objeto. Despejando y prima sobre y, queda menos x prima sobre x. Es la misma fórmula que el espejo. Recordar igual que en el espejo. Pero distinto que en refracción de superficies esféricas. Y eso tienen que recordarlo, con la superficie esférica, en la refracción, va a un factor n sobre n', que acá no está. Y eso lo comenta el lente. ¿Preguntas? Potencia óptica. Normalmente, los oculistas, los oftalmólogos, recetan lentes especificando no la distancia focal, sino su inversa. Su inversa en metros. O sea, considerando la distancia focal en metros, podemos calcular la potencia óptica, y lo que recetan los oftalmólogos es la potencia óptica. Por ejemplo,
para una lente está escrito ahí, pero lo escribo de vuelta, con distancia focal de 50 centímetros, la potencia óptica es 1 sobre 0,5 metros igual a más 2 dioptrías. De la misma manera, acá está escrito una lente divergente con distancia focal de menos 0,33 metros, tiene una potencia óptica de menos 3 dioptrías. Es decir, que cuanto más chica es la distancia focal, mayor potencia óptica tiene. En definitiva, cuanto más chica la distancia focal, más aumento tiene la lente. Recuerden, la lente sin aumento tiene distancia focal infinita. Cuanto más chica la distancia focal, más aumenta la lente y más potencia óptica tiene. Si van al oculista, o alguna otra persona va al oculista y tiene que recetarles lentes, les va a recetar entre menos 1 y menos 3 dioptrías, o sea, menos 1 o menos 1.25, en pasos de a 0,25. Menos 1.5, y así hasta llegar a menos 3 dioptrías. En realidad puede ser más todavía, ¿eh? Eso para corregir miopía. O sea, las lentes divergentes se usan para corregir miopía. Y las lentes convergentes, que van desde más 1, más 1.25, más 1.5, y así hasta más 3, o aún más, se usan para corregir hipermetropía o presbicia. Bueno, así que si alguna vez ven alguna receta de un oculista, van a saber qué es lo que está poniendo. Lo que está poniendo es la inversa de la distancia focal. Este tema no lo voy a evaluar. No sé si quieren verlo. Es el número F de las cámaras de fotos. Como usted quiera, profe. Bueno, es muy común que en la cámara de fotos, inclusive en algunos celulares, que ya el término cámara de fotos es muy antiguo, ¿no? Ya casi no se usan. Salvo que sea una cámara de foto de esas muy buenas, ¿no? Pero en general se usan los celulares directamente. Y directamente le ponen el número F, que pongan F sobre 2, por ejemplo. En este caso lo que les está diciendo es el número F. El número F es el cociente entre la distancia focal y el diámetro de la abertura de la cámara. Cociente entre la distancia focal y el diámetro de la abertura de la cámara. Les recuerdo que este tema no se evalúa. ¿Sí? Bueno,
Las cámaras buenas, por supuesto, tienen un diámetro mayor. Cuanto mejor es la cámara, mejor es el diámetro. Mayor es el diámetro y por lo tanto el número f es menor. O sea que una cámara con f sobre 2 es mejor que una cámara con f sobre 4. Esta, la de f sobre 2, es mejor. Cuanto más chico el número f es mejor. El tema es así, la intensidad de la luz que le llega al sensor de la cámara es directamente, es inversamente proporcional al número f. O sea, cuanto más chico f, más intensidad llega. Por eso conviene que el número f sea chico. Eso es demostrable por lo siguiente, por dos cosas. Primero, si tenemos la lente de la cámara es convergente y tiene una distancia focal f. Si ponemos al objeto a distancia d minúscula de la distancia del foco objeto, es demostrable que el aumento lateral va a dar la fórmula 16, que es menos f sobre d. Es decir, termina dando una imagen invertida con un valor de menos f sobre d de aumento lateral. Pero entonces, cuanto mayor el número f, mayor el aumento lateral. Y si mayor el aumento lateral, recuerden que la imagen es bidimensional. La imagen es bidimensional, por lo tanto, si el aumento lateral aumenta 3 veces, el aumento de área de la imagen aumenta 9 veces. ¿Sí? Por lo tanto, el área de la imagen es proporcional, lo voy a escribir acá abajo, el área de la imagen es proporcional al número f al cuadrado. Por otro lado, perdón, esto no es el número f. Lo que aparece en la ecuación 16 es la distancia focal. El número f es f sobre numeral. F sobre numeral es el número f. El f solo es distancia focal. Entonces lo que aparece en 16 es distancia focal. Cuanto mayor es la distancia focal, mayor es el aumento lateral. Por lo tanto, el área es directamente proporcional a la distancia focal al cuadrado, que es lo que puse acá. Por otro lado, cuanto mayor es el diámetro de la entrada de luz, mayor es la intensidad que entra a la cámara. La intensidad es proporcional al diámetro al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad, como es proporcional al diámetro al cuadrado e inversamente proporcional al área, recuerden que intensidad es potencia sobre área, la intensidad es directamente proporcional, acá lo tenemos abajo, la intensidad es directamente proporcional al cociente
entre el diámetro de la abertura dividido la distancia focal al cuadrado. Por lo tanto, la intensidad es proporcional a 1 sobre el número f elevado al cuadrado. Cuanto mayor es el número f, cuanto menor es el número f, entonces, mayor intensidad le llega al sensor. Y si mayor intensidad le llega al sensor, yo puedo hacer un tiempo de abertura más chico, un tiempo de exposición más chico. Si tengo mayor intensidad que le llega al sensor, yo puedo hacer que la abertura actúe durante un tiempo menor. Y si la abertura actúa durante un tiempo menor, la cámara es más rápida. Así que las cámaras con un número f más chico son más rápidas. Por eso es mejor tener una cámara con un número f. Acá tengo que corregir. Arriba. Número f. Ah, no, está perfecto. No dije nada. Porque puse f sobre algo. Es correcto. Esto es f sobre 2. El número f es 2. En este caso de arriba. Y f sobre 4 es el número de f igual a 4. Bueno. Entonces, una cámara con menor número f sobre 2, es más rápida. Que una cámara de un número f sobre 4. Más lenta. Si la cámara es más lenta, por supuesto, lo que están enfocando no se puede mover. Porque si se mueve, sale movido. ¿Sí? La cámara reflex viene regulado el número f. Acá está, desde el número 1, más o menos, hasta el número 32, aumentando de a raíz de 2. 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, y así hasta llegar a 32. La pregunta es, ¿por qué directamente no sacan fotos con distancia focal 1? Y listo. Porque hay veces que conviene sacar con número f1. ¿Por qué no hacen directamente una fotografía con número f1 en vez del número f32? ¿Por qué tenemos que regularlo? Porque hay veces que conviene que el número f sea grande para que dos objetos que están a diferentes distancias, un objeto que está fuera de foco, salga más o menos nítido. Cuando la distancia focal es grande, cuando la distancia focal es grande, un objeto que no está perfectamente enfocado sigue saliendo más o menos nítido. En cambio, cuando usan una distancia focal chica, un objeto que no está siendo directamente enfocado sale medio borroso. ¿Sí? Bueno, eso es lo que más o menos el tema del número f. Ya el tema que sigue, ya no hay tiempo igual, son 9:56, aumento angular, vamos a ver la clase que viene. ¿Preguntas?